como lo he escuchado en estos 11 días de guerra, un creciente número de organizaciones internacionales recuerdan a las partes que cumplan el derecho internacional humanitario. Días atrás, el secretario general de Naciones Unidas subrayó que aún las guerras tienen reglas. Hablamos de la Convención de Ginebra relativa a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, convención que fue adoptada el 12 de agosto de 1949 después de la Segunda Guerra Mundial. Y de esta convención conversamos más temprano con la abogada internacionalista Paz Zárate. Siempre han existido reglas de la guerra aplicables a las partes combatientes, y en este caso tenemos una guerra que no es convencional porque de un lado tenemos a un Estado y del otro lado a tres, al menos uno, pero posiblemente tres movimientos terroristas. Sin embargo, ellos, a pesar de que no son un Estado, son beligerantes y se les aplican las reglas de la guerra de todas maneras. Y en esas normas de la guerra, por ejemplo, está el que los hospitales, los trabajadores sanitarios o del personal que trabaja en esos centros de salud no pueden ser sometidos a estos efectos negativos de la guerra como si ellos combatieran. Los civiles no deben ser objetivos legítimos en una guerra. Entonces, por ejemplo, esas normas están codificadas en las convenciones de Ginebra, que se aplican siempre y en todo lugar, pues aunque los países no sean signatarios de esta o partes de esta convención, esas normas son tan esenciales que son parte de la costumbre internacional. No hay nadie exento de estas normas. Ahora, estamos hablando del derecho de Israel también a defenderse. Está Así es. incluido en el derecho internacional por un lado. ¿Y qué pasa con el episodio previo, el que detona esta retaliación que son los ataques terroristas del 7 de octubre? Sí, bueno, el terrorismo, Gaby, no es una calificación jurídica, es un término político que habla de las motivaciones de estos grupos armados. Este es un conflicto armado internacional. Y entonces hay que considerar dentro de lo jurídico muchas cosas. Número uno, lo que hablamos, las reglas básicas de la guerra. Número dos, que en este momento Israel se está defendiendo, es una legítima defensa, por un lado, y por otro lado, de parte de Palestina, no estoy hablando de Hamás, de parte de Palestina, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, a tener su territorio, a ser reconocidos como Estado, y además también está ampliamente establecido que se trata de una ocupación de un territorio palestino y que ese estatus no ha cambiado en todas las décadas de ocupación que ha hecho Israel mediante asentamientos en este territorio. Y hay otro tema jurídico distinto que es quién tiene la representación del pueblo palestino, y hoy el presidente Biden lo decía. Hamás es una cosa, Palestina es otra. Hamás es un movimiento terrorista que tiene un lado político y sin embargo no puede arrogarse la vocería del pueblo palestino, que es mucho más amplio, es mucho más diverso e internacionalmente ha sido siempre representado por la autoridad palestina, que es quien acredita embajadas, por ejemplo, en distintos países del mundo, no por Hamás. Claro, pero y entonces en ese contexto, perdón, ¿cómo tratas a Hamás? Y agrego, ¿quiénes juzgan? ¿Quiénes tratan este tipo de casos? ¿Qué imparcialidad u objetividad está garantizada? Bien, Javi. Bueno, respecto a cómo se juzgan estos crímenes, estamos viendo crímenes de guerra todos los días, desde que existe esta guerra, y esta guerra existe desde hace mucho. Es decir, ahora tenemos una explosión, un momento especial en este conflicto que se arrastra desde hace mucho y donde un elemento central es el hecho de que la comunidad internacional no se ha movido lo suficiente. Tampoco tengo que decirlo, en los últimos años Estados Unidos quizá ha abandonado un poco este tema para respecto de que esta situación no puede permanecer ad eternum, Palestina sin acceso a su territorio. Y ellos tienen el derecho, y esto también hay que decirlo, jurídicamente ellos tienen el derecho a luchar por su territorio. El problema es quién representa a Palestina. Y como dijimos internacionalmente, no son representados por Hamás. Y por otro lado, ¿cómo se juzgan estos crímenes de guerra? Es muy importante que se permita el acceso a investigadores. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional desde el año 2014 tiene abierta una investigación respecto a estos actos que se cometen, actos de la mayor gravedad en territorio palestino, y lo llama así, en el Estado de Palestina.
Por lo tanto, tanto para Israel, que ha sufrido también crímenes de guerra, como para Palestina, que también sufre crímenes de guerra, es importante que en estos lugares se permita el acceso a recolectar la evidencia de la misma forma en que en la guerra en Ucrania también se está recolectando esa evidencia, por mucho que Rusia no sea parte del Estatuto de Roma. Esa evidencia puede ayudar a que más adelante, por ejemplo, se cree un tribunal especial donde esa evidencia pudiera ser rendida para que hubiera una especie de juzgamiento de quienes han ordenado la comisión de crímenes de guerra. ¿Quiénes escogen a los representantes de ese organismo especial que estará investigando? Y que hay que decir también, Paz, que un organismo de Naciones Unidas ha dicho que desde el primer día se está documentando todo. No obstante, en Gaza hay bombardeos constantes, las fronteras están cerradas, documentar no es cosa fácil. Así es, bueno, por eso te decía que hay un paralelo aquí con la guerra en Ucrania. Por ejemplo, sabemos que Rusia no es parte, que Rusia nunca entregará a Vladimir Putin, y por eso hay una iniciativa importante para que al final de la guerra se establezca un tribunal especial. Yo tendería a pensar que si llegamos, si lo que está ocurriendo hoy, que es una guerra, que es una solución no pacífica de una controversia, nos va a conducir a una situación de tensión tan enorme a nivel global y regional, por cierto, que hay un empuje especial para que la comunidad internacional lleve a la solución, a la coexistencia de dos estados, cosa que la autoridad palestina ha admitido, es decir, que Israel exista y que tenga un territorio y que jamás no. Por lo tanto, quien representa al pueblo palestino es muy importante desde el punto de vista de la existencia de Israel. Si la comunidad internacional empuja una solución pacífica a esta controversia que implica el reconocimiento de Palestina, la coexistencia de dos estados, en teoría es posible imaginar un tribunal especial. No podríamos elucubrar sobre quién elige a qué, pero se podría elucubrar, pensar que se cree ese tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra, de esta guerra tan cruenta que estamos viendo hoy, que es un capítulo de una relación muy compleja que se arrastra ya desde la creación del Estado de Israel.